Seguimos aquí en la opción de la mañana y son las... Por favor. Bueno, mientras tanto, las 8:20 minutos, dice acá. Bueno, son 19 minutos. Oye, 8:20. Dale, no te apures, que faltan solamente 5 segundos. 6, 4, 3, 2, 1. Y ahora sí, las 8:20. Tenemos a César Dargan, vicepresidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada. Buenos días. Buenos días, Elías, Johnny, Patricia, William. Gracias también a Ana Cristina por la coordinación. Un placer estar con ustedes esta mañana. Gracias, Dargan. Dargan, me voy a ir al grano porque no podemos perder mucho tiempo. El Consejo Nacional de la Empresa Privada, ¿cuál es su posición con respecto al manejo que se le ha dado a esta reapertura económica, en medio de la pandemia COVID-19? Elías, yo alternaría el orden de los factores en tu pregunta. Yo creo que aquí lo que tenemos que ver es que estamos atravesando una crisis de dimensiones mayores y que el eje central de esa crisis todavía al día de hoy es un tema sanitario. Sí. Un virus que descubren en China en diciembre y ya en marzo aquí tenemos el primer caso y ahora en mayo nos aproximamos a los 15,000 contagiados formalmente confirmados en nuestro país. Sí. Esa crisis ha sobrepasado cualquier expectativa y cualquier capacidad de manejo. Ahora bien, mientras no exista una vacuna para poder evitar contraer el virus seguirá siendo parte de nuestra normalidad. Exacto. Por eso el reto ahora es precisamente mantener el equilibrio entre aplanar la curva sanitaria, el contagio, sobre todo hospitalizados, y reducir el índice de muertos en la República Dominicana, el equilibrio de la parte sanitaria con mitigar los efectos económicos y garantizar las libertades sociales en la República Dominicana. Sobre la base de eso, estamos empezando la 10ª semana de las restricciones impuestas por el estado de emergencia. Desde la semana pasada empezamos con una reapertura gradual. Nosotros fuimos partícipes de la definición de un proceso que permitiese establecer indicadores y medidas de prevención para que entonces esta apertura no se convirtiera en un problema mayor que el que estábamos enfrentando. Tenemos muchos retos por delante. Yo creo que hay retos de las autoridades de poder implementar con mayor rigidez y fortaleza las medidas que se han dispuesto, pero sobre todo también hay retos para toda la ciudadanía de acogernos a esas medidas, porque de lo contrario el impacto puede ser mucho mayor. Usted hizo referencia hace unas semanas acerca de que aproximadamente 1 millón de empleados tenían contratos suspendidos. Así es. Es correcto. Pero la referencia mía fue a la información que había hecho pública el Ministerio de Trabajo. Exacto. ¿Usted cree que ya con esta reapertura aproximadamente ya se tiene una estimación cuántos empleados han sido reintegrados a sus labores, tomando en cuenta de que hay muchos que están pasando vicisitudes, incluso a pesar de haber sido beneficiados con el programa FASE, pero se toma en cuenta que este aporte que hace el Estado no es suficiente? Mira, Patricia, insistiendo en que este es un tema sanitario y que lamentablemente estamos viendo efectos económicos, políticos, sociales, pero que es un tema sanitario, no hay subsidio ni apoyo social suficiente que pueda contrarrestar los efectos que estamos viendo. Sí. Lo vemos desde la cantidad de empleados que han sido suspendidos y sí, efectivamente, la expectativa es que a partir de este proceso puedan irse reduciendo esas suspensiones y volver a sus trabajos. Ninguna empresa quiere cerrar ni quiere salir de sus empleados y ningún trabajador quiere perder su trabajo. Entonces, si la actividad está suspendida, paralizada, lamentablemente estos son los efectos, pero con una reactivación gradual veremos cómo esas suspensiones se van reduciendo. Pero hasta el momento no se tiene ninguna estimación en esta primera semana que llevamos de reapertura. Lo que pasa es que el proceso inició el miércoles y hoy es lunes. Quizás a partir de hoy ya tendremos cifras más específicas, y esto irá cambiando en el día a día. Apenas de la semana pasada tenemos desde el miércoles y a partir de hoy es que debemos estar viendo algunos cambios. Dargan, este fenómeno de la suspensión, ¿se da en las grandes empresas o se da también en las medianas y pequeñas? Pues yo tengo entendido que las pequeñas empresas, las suspensiones han sido prácticamente nulas. 3 o 4 personas toditos volvieron a trabajar. ¿En qué niveles realmente es donde es más notorio?
Yo creo que en varias ocasiones se ha tratado de segmentar en cuanto al impacto en las grandes, pequeñas y medianas empresas aquí. Sin embargo, todas las empresas están enfrentando situaciones difíciles en este momento. Son 10 semanas de restricciones. Hemos visto aquellas que han tenido que cerrar completamente, aquellas que están operando a media capacidad y aquellas aún que operando han tenido que acogerse a estas nuevas disposiciones. Entonces, todas las empresas de todos los tamaños se han visto afectados. Recordemos que en la República Dominicana el 85% de las empresas tienen menos de 15 trabajadores. La base de nuestra economía, lo que mueve nuestra economía son precisamente las micro y pequeñas empresas y han sido las más golpeadas en este proceso porque muchas de ellas viven del día a día. Claro. Comen de lo que venden, comen de lo que hacen. Sí. Entonces, nunca poniendo en juego la salud, debemos también garantizar que ese impacto económico no sea mayor. Yo no creo que se hayan acogido más las grandes. En proporción podríamos ver el número de empleos, pero todas de una forma u otra han tenido que suspender trabajadores. Dargan, este asunto del dólar, ¿cómo ustedes lo interpretan? Es una situación de cuidado. Nosotros hemos estado en diálogo con las autoridades, pero también entendemos que los generadores de dólares en la República Dominicana, nuestra moneda es el peso y eso ustedes y todos los amigos que nos escuchan lo saben. Sí. El dólar se genera por diferentes fuentes, por el turismo, por las exportaciones, por las inversiones, Por las remesas. Todas las fuentes de generación de dólares en la República Dominicana están ahora mismo afectadas. Entonces, hay una reducción en la capacidad de generación de dólares. Esto, en el medio de una crisis como la que estamos atravesando, es una situación que se puede presentar. Ahora bien, nosotros también entendemos que las autoridades monetarias tienen los mecanismos y tienen los instrumentos para poder lograr los niveles de estabilidad que nos permitan seguir adelante. Vemos esto como algo pasajero, como uno de los efectos de la crisis, y más bien estamos velando porque se pueda generar un clima de confianza en la República Dominicana y aún en medio de las dimensiones de esta crisis podamos tener estabilidad. Bueno, precisamente hoy hay una queja por parte de usuarios que van vienen a retirar sus dólares remesadoras, pero entonces las remesadoras no quieren soltar los dólares, lo que le entregan en pesos a los usuarios. Yo vi en la prensa, vi el titular y rápidamente leí la noticia. No tengo más información al respecto, pero sí quiero insistir en que las autoridades monetarias tienen los mecanismos y los instrumentos y que en adición a eso debemos velar porque se genere un ambiente de confianza en la República Dominicana. Más allá de la situación sanitaria, no quisiéramos un ambiente de desconfianza en nuestro país. Bien. Otra situación que se está dando en el país es el hecho de que cada día se continúa fortaleciéndose ese reclamo de trabajadores que quieren se les entregue el 30% de los fondos de pensiones. Usted sabe que ese proyecto está en el Congreso Nacional, pero el empresariado, al igual que otros sectores, han externado su oposición por entender que no es factible la entrega de esos fondos. Si pudiera, por favor, fijar posición aquí también en la opción de la mañana. Patricia, hay dos proyectos, hay uno que se discute en la Cámara de Diputados y hay otro en el Senado. Ante ambos proyectos, desde el Consejo Nacional de la Empresa Privada hemos fijado nuestra oposición a que los mismos sean aprobados por una razón fundamental. De lo que se trata es del ahorro de los trabajadores, de la única garantía que se tiene de asegurar una pensión al momento de finalizar su vida laboral. Podemos discutir si las pensiones son buenas o malas, si podemos tener más y mejores pensiones. De hecho, la Ley de Seguridad Social en la República Dominicana merecería revisiones transversales en muchas áreas. Una ley que prácticamente se acerca a 20 años. Pero de ahí a nosotros tomar el ahorro de los trabajadores como si fuese un fondo de emergencia, nosotros nos hemos opuesto. Nos hemos opuesto porque pone en juego ese aporte que han venido haciendo. Y por otra parte, si lo vemos más sistémico, podría generar mayor inestabilidad en el país, inflación y otros efectos económicos que al final del día no serviría. Yo creo que también tenemos que ser transparentes por diferentes razones, por la informalidad que existe en nuestro mercado, por los niveles de aportes existentes. Ni siquiera sería algo considerable lo que estarían recibiendo los trabajadores y más allá sería mucho el impacto. Entonces,
eso no debe ser visto como un fondo de emergencia, eso debe cumplir su rol y sí deben explorarse otras vías con el gobierno, con los sectores productivos que permitan garantizar el ingreso a todos los trabajadores, pero no tocando sus propios ahorros. Totalmente. Dalgán, finalmente, háblame de la política. El CONEP, ¿cómo ve el proceso electoral? Estamos ya a 2, 3, 4 semanas 41 días. del proceso electoral que sería el 5 de julio. ¿Cuál es la posición del CONEP en ese sentido? Este ha sido un año de muchas cosas y en febrero aquí pasó lo insólito, un hecho reprochable de que se hayan suspendido unas elecciones. Sí. Desde el CONEP nosotros a partir de ese momento tratamos de construir puentes de comunicación entre los actores políticos, entre la Junta Central Electoral, participamos en el diálogo y ahora somos parte de la Comisión de Acompañamiento a la Junta Central Electoral. Mantenemos canales fluidos de comunicación con todos, le damos seguimiento a la organización del proceso. No es tarea fácil organizar unas elecciones en época de COVID, sin embargo, todos estamos comprometidos a que aquí se celebren elecciones y se elija un gobierno que pueda asumir en agosto de este año. Entonces, hay que emplear por todas las vías, todos los esfuerzos para que ese sea un proyecto exitoso. Debe definirse un protocolo sanitario y darse a conocer y que la ciudadanía pues se sienta cómoda y segura acudiendo a este proceso. Debe motivarse a la votación y debemos garantizar que se celebren en orden. Es nuestro compromiso y estamos muy de cerca trabajando con este tema. Bueno, Dalgán, yo creo que ha sido específicamente sintético, pero muy explícito, Muy explícito en todo lo que has expuesto. Nos parece, es un honor para nosotros que estés con nosotros aquí en La Opción de la Mañana y hayas accedido a esta llamada telefónica y a esta entrevista. Así que muchas gracias por estar con nosotros aquí en La Opción de la Mañana. Muchas gracias a ustedes, profesionales que valoro bastante de todos. Gracias por la oportunidad y siempre a su orden. Muchas gracias. Gracias. Nos Buenos vamos días. a una pausa comercial. Nos quedan muchos logros que alcanzar.